miércoles pasado en realidad seguimos hablando del tema familia y lo que Dios quiere hacer con nuestras familias, con nuestros hogares. Y el título del mensaje del miércoles pasado era claves para fundamentar nuestro hogar o algo así, no me acuerdo. Para recordar el título tengo que mirar el video en YouTube, porque como nunca le pongo título a los mensajes. Pero no terminamos, así que vamos a seguir hoy. Pero solamente quiero recordar algunas cosas que hablamos el miércoles pasado y dábamos por lo menos dos claves que tienen que ver con nuestros hogares. Y el primero de ellos tenía que ver con el fundamento, ¿no? El fundamento, es decir, sobre qué establecemos nosotros nuestro hogar, nuestra familia. Y habíamos leído, ustedes se acuerdan, en Mateo capítulo 7, la historia de los dos constructores, una historia que contó Jesús, donde muestra claramente que el que construye sobre la roca, después de la tormenta, sigue teniendo casa. Pero el que construye sobre la arena, después de la tormenta, no tiene a dónde ir, ¿no? Y una de las cosas que decíamos el miércoles pasado es que la tormenta viene, siempre, ¿sí? Siempre hay momentos de tormenta en nuestra vida. Entonces, Jesús lo dejó bien claro en esa historia porque Él no dijo, si viene la tormenta, sino que Él dijo, cuando venga, como dando por sentado de que algunas cosas en nuestra vida son como tormentas, algunas más fuertes que otras, ¿no? Y entonces Jesús decía que el que oye y hace lo que Él enseña, esa es la persona que edifica su casa sobre la roca. Entonces viene la tormenta y no le pasa nada, es capaz de soportarla. Y decíamos que es importante oír y hacer, ¿no? Porque Jesús justamente ese día, allí, en el sermón que Él predicó, que se llama el Sermón de la Montaña, un sermón muy largo, que empieza desde el capítulo 5 de Mateo hasta terminado el 7, estaba hablando a gente que solía oír la palabra de Dios. O sea, la gente que Él tenía ese día delante de Él, quizás unos cuantos miles, era gente que estaba acostumbrada a escuchar mensajes, era gente acostumbrada a escuchar palabras de Dios, era gente, podríamos decir, acostumbrada a leer la Biblia, aunque en aquel tiempo todavía no había Biblia. Lo que había eran los 5 primeros libros que hoy tenemos y no estaba accesible a todos, pero sí todos podían ir a un lugar llamado sinagoga y ahí aprendían la palabra de Dios. Él estaba hablando a ese tipo de gente. O sea, gente que escucha la palabra de Dios, como cualquiera de ustedes. Pero ¿cuál es la diferencia? En que el que permanece después de la tormenta, el que permanece firme después de la tormenta, es aquel que no solamente oye, sino que hace los mandamientos de Dios. Entonces el fundamento tiene que ver con oír y con hacer, no solamente oír. Y creo que decíamos algo de esto el miércoles, ¿no? Hay gente que cree que está haciendo bien las cosas porque solamente va a una reunión en la iglesia o 2 reuniones por semana, y algunos son insistidores y van a 3 reuniones por semana, pero su vida es volteada por cualquier tormentita que viene, ¿no? Vientito suave los voltea. ¿Por qué? Porque solamente oyen y no hacen. Esa era una de las claves que vimos el miércoles pasado, ¿no? Y decíamos que la ruina y la permanencia tienen todo que ver con el fundamento. El fundamento determina mi ruina o determina mi permanencia. ¿Qué es lo que tengo debajo de mis pies? O sea, ¿sobre qué estoy construyendo mi vida? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales edifico? La segunda clave, decíamos el miércoles pasado, tiene que ver con lo que pongo encima del fundamento, ¿sí? Y entonces leíamos el pasaje en que el apóstol Pablo le escribía a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y en los versículos 10, 11, 12, por ahí, él le decía a los Corintios que hay un solo fundamento que es Cristo Jesús. Y que teníamos que mirar muy bien cómo construíamos encima del fundamento, ¿sí? Entonces ahí aprendimos la segunda clave. Y la segunda clave tiene que ver con los materiales que ponemos encima del fundamento. ¿Por qué?
Porque, como decíamos el miércoles pasado, si salimos a la calle y preguntamos cuántos creen en Dios, la gran mayoría de la gente va a decir, yo creo en Dios. Pero cuando va a construir su vida, le pone materiales de segunda, de tercera, de cuarta. Entonces, aunque tiene un muy buen fundamento, porque está plantado en Dios y dice, a mí nadie me saca a Dios de la cabeza, para mí Dios es lo más importante, perfecto, pero su vida la está construyendo con, como dice Pablo en Corintios, la está construyendo con paja, con cartón, con madera, ¿sí? Elementos que no soportan la tormenta. Y en el caso de la carta que Pablo le escribió a Corintios, estaba hablando de fuego, ¿no? Entonces podríamos decir que la tormenta muchas veces es tan fuerte como el fuego. Y hay pocos elementos que resisten el fuego. La segunda clave entonces es ver con qué materiales edifico yo encima de Cristo. O sea, una vez que ya creo en Cristo Jesús, ¿qué es lo que hago después? ¿No? Muchas veces me escucharon ustedes decir esto, que la mayoría de la gente cree que cuando llega a Dios ya está, ya llegué, es la meta, ¿no? Ahora ya, listo. No, y eso recién es el principio. A partir de ahí comienza mi vida, mi verdadera vida, ¿no? Entonces tengo que controlar qué es lo que pongo encima del fundamento. ¿Qué calidad tiene mi vida de oración? ¿Qué calidad tiene mi vida de adoración? ¿Qué calidad tiene mi búsqueda de Dios, mi estudio de la Biblia? ¿Qué calidad tiene mi relación con los hermanos de la iglesia? Porque con los hermanos de la iglesia conformamos un solo cuerpo. Si yo soy de aquellos que les gusta andar solo y que no le importa a los demás, entonces estoy construyendo con hojas A4. ¿Sí? El primer viento me voltea. Porque ese es uno de los elementos que necesitamos considerar para que nuestra casa esté firme. ¿Sí? Bien. ¿Quedó claro eso, no? El miércoles pasado, si no, miran el video. Hoy quería continuar un poco con ese mensaje y leerles un pasaje que está en el Salmo 73. Salmo 73, y que tiene que ver con lo que recién cantábamos y decíamos, ¿no? El dónde ponemos la mirada. Porque el dónde ponemos la mirada también es una clave que define cómo va a ser mi vida, mi hogar, mi familia, mi todo. ¿Sí? Salmo 73. Se lo voy a leer todo primero y después les comento algunas cositas. ¿Lo tienen? Salmo 73. Bueno, yo seguramente que les voy a leer en una versión un poquito diferente, porque todos tenemos versiones diferentes. Así que si se pierden, prefiero que me escuchen simplemente, ¿sí? Pero en la versión que tengo aquí ahora, que es la de la Nueva Traducción Viviente, dice así: en verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. El que está escribiendo, el autor del Salmo, es un señor llamado Asaf, ¿sí? Y Asaf era del plantel de adoradores en el templo, podríamos decir así, que había levantado David. En realidad David no levantó ningún templo, pero él había instituido un sistema de adoración de 24 horas. O sea, todo el día, durante 24 horas, había gente adorando a Dios. Y Asaf era uno de los que dirigía la adoración. Así que era una especie de líder. ¿Sí? Y este líder dice: en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos
y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Así que bueno, él mismo lo dice, ¿no? ¿Cómo es que le nace la envidia a Asaf? Viendo la prosperidad de otros, viendo que a otros le va bien. ¿Conocen a alguien así? Que mirando a los que le va bien empiezan a llenarse de envidia, ¿sí? A ninguno de los que estamos acá, ¿no? Van a otra iglesia, ¿sí? Entonces Asaf reconoce que estuvo al borde del abismo por estar mirando lo equivocado. Como recién decíamos cuando cantábamos la canción, me llené de envidia viendo la prosperidad de los malvados, decía él, ¿no? Me envenené por dentro, aunque mi razonamiento era correcto, dice otra versión del Salmo 73, en el versículo 4. Me envenené por dentro, aunque mi razonamiento era correcto. Fíjense las cosas que él razonaba. Él razonaba esto, que esa gente goza de salud, que no sufren penurias económicas, que se vuelven soberbios y violentos, que logran todo lo que se proponen hacer. Ahora, a ver, paro y empiezo de nuevo. Dice, él pensaba que todos gozan de salud. ¿Ustedes creen que todos los gordos ricachones, como dice la versión, todos gozan de salud? Bueno, pero así lo veía él. Y quizás así lo vemos nosotros muchas veces, ¿no? Pensamos que el otro nunca tiene problemas, que los problemas solamente son míos, ¿no? Él pensaba eso, que gozan de salud, que no sufren penurias económicas, que se vuelven soberbios y violentos. Bueno, en ese aspecto sí, puede ser. Que logran todo lo que se proponen hacer y la verdad que muchos no. Que se burlan, que hablan vanidad, que son altaneros, eso probablemente sí. Que blasfeman a Dios y denigran a todos en la tierra. Que no son turbados por nada. Yo creo que muchos sí son turbados. Yo creo que mucha de esta gente ni duerme de noche, sino es a base de pastillas o algún tratamiento de esos, ¿no? Pero la cuestión es que Asaf dice, me envenené aún teniendo razón. Entonces yo saco una conclusión de esto y es la siguiente, que aún teniendo la razón, podés envenenarte por dentro. Cuando leí esta frase estos días, o en realidad la semana pasada cuando preparaba el mensaje para el miércoles pasado ya, me puse a pensar cuánta gente cree tener la razón pero vive envenenada, ¿no? Es más, cuánta gente tiene razón. Analicemos los reclamos que tenemos en nuestra ciudad. Hay muchos que son injustificados, uno puede decir un montón de cosas, ¿no? Hoy escuchaba
acerca de los cortes que teníamos otra vez en el día de hoy, en la Ruta 7 y no sé en qué otros lugares, ¿no? Y siempre están los que llaman a la radio y dicen que vayan a laburar. Yo estoy buscando changarines, acá no aparece nadie, pero allá dicen que tienen... Bueno, lo que sea. Pero pensemos en aquellos reclamos que son justos. Hay algunos reclamos, hay algunas marchas que tienen que ver con muertes, que tienen que ver con violencia de género, que tienen que ver con un montón de cosas. Y la gente que va ahí, no lo dudo, debe tener razón. Pero teniendo la razón, su corazón está envenenado. De hecho, hay algunos casos, quizás son los menos, pero si empezamos a revisar, precisamente aquellos que ya tenemos algunos cuantos años más, historias viejas, de reclamos viejos, que después de muchos años, 15, 20, 40 años, se hizo justicia, ¿no? Y entonces aparece un cartel grande ahí en televisión que dice, se hizo justicia después de tantos años. Y escuchás a la gente hablar y están envenenados. Se hizo justicia, pero siguen envenenados. Entonces, me parece que esto era lo que le estaba pasando a Asaf, ¿no es cierto? Que teniendo razón, teniendo argumentos valederos, el problema estaba en el veneno dentro de su corazón. El problema no era su queja, porque todo lo que él menciona en los versículos anteriores, y sí, puede haber sido cierto, puede ser que él conocía a esos, ¿cómo es que decía? Gordos ricachones, en esa versión dice así, ¿no? Puede ser que sea cierto, pero el problema era que su corazón estaba mal. Entonces, teniendo la verdad, no resolvía nada. Y peor, teniendo la razón, su vida cada vez estaba peor. Estaba a punto de perder su ministerio ahora, ¿no? Dice, casi resbalaron mis pies. Es decir, lo que Dios le había encomendado hacer estaba a punto de perderlo, aún teniendo la razón en sus quejas. ¿Por qué? Porque permitió que su corazón se envenenara. Comenzó a pensar y a hablar, que ser fiel es una pérdida de tiempo. Él mismo lo dice, ¿no? Llegué a pensar que ¿para qué me esfuerzo en ser fiel? Eso lo dice ahí en el versículo 13, ¿no? Él empezó a pensar que ser fiel a Dios no era ganancia, sino que era pérdida. O sea, era grave el problema de él. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que estoy tratando de mostrarles es esto. No estamos tratando de resolver si él tenía razón o no tenía razón con su queja. Vamos a decir que tenía razón. Pero teniendo la razón, el que estaba perdiendo era él. Entonces esta noche, mi intención con todo esto, recordando que estamos hablando de claves para edificar nuestra vida y nuestra familia, quizá tengamos que pararnos, no digo un rato ahora, digo quizá una semana entera, quizá 15 días, y reflexionar acerca de aquellas cosas en las que insistimos tener la razón, y ver si tanta insistencia en que tenemos razón no nos está matando. ¿Sí? Y quizá debiéramos tener un cambio de actitud como el que tuvo Asaf un poco más adelante, ¿no? Bueno, la cuestión es que él comenzó a razonar, comenzó a acariciar la idea de ser como ellos, porque cuando él determinó que ser fiel a Dios era una pérdida de tiempo, en realidad lo que estaba diciendo es, prefiero ser como esos de los cuales me quejo, ¿no? Terminamos siendo como aquellos, ¿no? Se llenó de amargura, su corazón se alteró, y por lo que él dice en el versículo 21, su corazón estuvo al borde del infarto, o sea, casi se muere a causa del envenenamiento en su corazón. Tremendo, ¿no es cierto? Y después él dice, ¿no? Me volví torpe como una bestia, sin entendimiento. Dice, cuando llegué a ese estado, la gente a mi alrededor pensaba que había perdido mi sano juicio, o sea, ya empezaban a verlo como loco. Fíjense todo lo que produce el permitir que el veneno te entre en el corazón, aunque tengas razón. Entonces, creo que llega un momento en la vida en que tenemos que poner en la balanza, a ver, ¿sigo peleando por lo que digo tener razón?
o empiezo a cuidar mi vida y cambio mi actitud? Quizá en algunos casos se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Porque yo no digo que no haya que reclamar lo que es justo. De lo que estamos hablando es desde cuando reclamando lo justo empiezo a perder mi vida. Eso es lo que creo que la palabra de Dios nos alienta a cuidar. Nuestros ojos espirituales y físicos en realidad fueron creados para contemplar al Señor. Es lo que cantábamos en la canción de hoy, ¿no? Para contemplar al Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, en su justicia, en su verdad, en su razonamiento. ¿Sí? Entonces, demanda de nosotros un esfuerzo por acostumbrarnos a ese tipo de vida, donde nuestros ojos siempre se depositan en Él. Quizá ahora, cuando termine de compartirles esto, quizás sí estemos en condiciones de hacer un pacto con nuestros ojos y decir, sí, la verdad que me conviene cuidar mis ojos y dejar de mirar aquellas cosas en las cuales Dios no está ni participa, ¿no? Hay cosas que el Señor nos devolverá cuando nosotros volvamos a poner los ojos en Él, o como dice el salmista, cuando estemos 100% en su presencia otra vez. Él reconoce al final de este salmo que, fíjense lo que dice el versículo 16, creo que es, todo se me reveló cuando volví a la intimidad de su presencia. Si cuando él decidió volver a estar en presencia de Dios, poner los ojos donde tienen que estar, o sea, en el trono de Dios, entonces le empezó a caer la ficha, ¿no? Entonces se dio cuenta de que en realidad esas personas a las cuales él envidiaba ya tenían un fin escrito. Él no lo estaba viendo todavía, pero Dios ya los había juzgado. Era cuestión de dejarlo en manos de Dios y Dios se iba a encargar. Pero no lo podía ver a causa de su envidia, del veneno en su corazón, de la amargura, ¿no? Entonces todo se le reveló, todo se aclaró cuando volvió a la presencia de Dios. Entonces vuelvo otra vez a lo que les mencionaba recién de las distracciones. Y entendemos que es lógico, desde el punto de vista espiritual es lógico que el diablo nos ponga distracciones adelante, porque cuando nos pone distracciones lo que logra es sacarnos de la presencia de Dios. Si nos saca de la presencia de Dios, nos empieza a pasar esto. Empezamos a mirar otras cosas, nos envenenamos, nos llenamos de amargura, morimos sin Dios, o por lo menos lejos de Él. Pero cuando nos concentramos en permanecer en su presencia y tener los ojos siempre fijos en el trono de Dios, el diablo pierde, Dios se encarga de los malvados, yo conservo mi vida, conservo mi ministerio, ¿sí? Agrado a Dios, cumplo con mi propósito, soy feliz y cuántas otras cosas más, ¿no? Y tenemos que saber esto, que hay respuestas que jamás nos van a venir a través de las personas que nos rodean. Hoy ya es un clásico, ¿no? La gente hace una marcha en la ciudad, reclaman, pero cuando el periodista le hace la nota y les pregunta por qué el reclamo y qué es lo que esperan, en realidad ellos mismos dicen que no esperan nada. Como que la gente ya declara que no tiene confianza en la justicia, ¿no? Están llegando a la misma conclusión que el salmista, pero sin haber pasado por el trono de Dios. Si solamente nos concentráramos en estar en la presencia de Dios, llegaríamos antes a esa conclusión y además no perderíamos la vida y el tiempo y las amistades y qué sé yo, cuántas otras cosas, ¿no? ¿Me están entendiendo, no? Entonces, insisto, una clave para edificar nuestra vida y nuestras familias es concentrar nuestros ojos en la presencia de Dios. Entonces quizás sea muy bueno que trabajemos esto, tanto en lo personal como también aquellos que tienen familia, con su familia, con sus hijos. Sería bárbaro enseñar a nuestros hijos de chiquititos
el lugar correcto donde tienen que estar nuestros ojos, sus ojos, ¿no? Enseñarles que deben mirar lo que dice Dios, lo que hace Dios. ¿Por qué? Porque las distracciones abundan y cada vez son más. La intención de esa distracción es apartarnos de la presencia de Dios. Entonces, cuando Asaf vuelve a la presencia de Dios, sus ojos se aclaran y en el versículo 23 al 25 él dice: mi presente y mi futuro son gloriosos. ¿Se acuerdan que al principio del Salmo él se quería morir? Él decía que le iba a ir mal, que a los únicos que le iba bien era a esos gordos, ricachones. Ahora fíjense cómo cambia su vocabulario, ¿no? Y él termina diciendo: mi presente y mi futuro son gloriosos. ¿Cuándo una persona puede decir que su presente y su futuro son gloriosos? Cuando puso sus ojos en Dios. Porque entonces no solamente que vemos al Padre, sino que además le escuchamos hablar y escuchamos lo que Él tiene para decirnos y nos habla acerca de nuestro futuro. No es para que me levanten la mano, pero pregunto: ¿cuántos de ustedes en los últimos días pensaron que no tenían futuro? ¿O pensaron que la vida llegó a un tope, a un techo y a partir de ahí no hay más avance? Si te pasó eso, o si conoces a alguien que dice esto, o en tu casa alguien está mencionando esto, entonces estás frente a una persona que no tiene sus ojos puestos en Dios. Cuando tenemos la mirada puesta en Dios, y vemos cuando Él habla y escuchamos lo que Él dice, siempre Él tiene algo más para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo pueden creer? Entonces, mira tu vida hoy. Si tu vida hoy te parece mala, poné los ojos en Dios y vas a empezar a ver lo bueno que Dios tiene para vos. Si tu vida hoy te parece buena, poné los ojos en Dios y vas a ver qué cosas mejores todavía tiene Dios para ofrecerte. Si te parece que tu vida hoy es inmejorable, pone tus ojos en Dios. Creo que te vas a llevar una sorpresa. Y va a ser todavía mejor de lo que vos pensaste. Yo soy de los que creen y de los que esperan que hasta el último minuto de vida Dios me sorprenda. ¿Sí? Obviamente no con cosas negativas, no con sustos, ¿no? Sino con cosas positivas. Cuando uno piensa que llegó ya al tope y ya está, acá, la verdad que acá estoy bárbaro, mejor, ¿qué más puedo pedir con que esto? Viene Dios y te tira un nuevo desafío y parece que no solamente que te lleva a otro nivel, sino que hasta rejuveneces, ¿sí? ¿No han visto personas así que de pronto están en la edad de jubilarse, se jubilan, ¿no? Y como que ya están más para sentarse a escuchar y de pronto Dios tira un desafío y arrancan de nuevo? Y se ponen jeringa, ¿no? Porque es como que movilizan y encima ahora están jubilados, tienen tiempo y mueven los grupos, mueven la iglesia, ¿no? ¿Conocen a alguien así? No sé por qué se ríen allá. Es que cuando ponemos los ojos en el Señor siempre descubrimos un lugar más allá donde Dios nos quiere llevar. Te pregunto, ¿no te gustaría descubrir un lugar más allá donde Dios te lleve? ¿Sí? ¿Qué tal si oramos ahora y se lo pedimos? Pero recuerden, el secreto está en mirarlo a Él. Porque hoy podemos otra vez pedirle a Él que nos lleve más allá, pero salimos de acá. Si seguimos mirando los problemas, las dificultades, mi presente, y concentramos la mirada en lo que me está pasando ahora o en lo bien que le va a los demás alrededor mío, olvídate, no vas a poder ver la bendición de Dios que está más adelante. Así que cerrá tus ojos y si querés decirle: Señor, así como Asaf, yo ahora entiendo que necesito volver a tu presencia. Necesito volver a tu presencia. Quizá alguno escucha esto por primera vez. Quizá nunca se le ocurrió, quizá nunca le mostraron, le enseñaron de que se puede vivir distinto en la presencia de Dios. Pero quizá haya otros que alguna vez disfrutaron de la presencia de Dios y ahora se dan cuenta
de que hace rato que no están ahí. Que sí, que oraban, que escuchaban de Dios, que le cantaban en los cultos, en la iglesia. Pero estar en la presencia, ese lugar donde encontrás respuestas que no te la puede dar nadie, ni tu mejor amigo, ni la persona más sabia del planeta, ni el mejor pastor. Estar ahí. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Y yo ya sé lo que va a pasar. Ahora te voy a decir en un ratito que le digas al Señor, Señor, yo quiero estar ahí. Pero quiero adelantarte un problemita que podés llegar a tener. Que cuando llegues a tu casa te olvides de esa oración. Que mañana te cruces con una distracción tan fuerte que saque tu mirada de la presencia de Dios. Entonces necesita haber un compromiso de búsqueda. Aquí es cuando el cuerpo de Cristo es una herramienta increíblemente poderosa. Porque cuando yo soy capaz de reconocer mi necesidad, no solo delante de Dios, sino para con otro, y ese otro se compromete a ayudarme para que vuelva a la presencia de Dios todo el tiempo, avanzamos a pasos agigantados. ¿Entienden lo que quiero decir? Que lo que vamos a hacer ahora, yo lo que te voy a invitar a hacer ahora, invitar, o sea, no es obligación, invitar, que si realmente querés aprender y acostumbrarte a vivir en la presencia de Dios, mirando lo que Dios tiene para mostrarte, no lo que te muestra el mundo, entonces que busques a alguien de confianza. Lo ideal sería que esa persona viva en tu misma casa, ¿no? Tu esposo, tu esposa, con quien compartas la vida y que cada tanto te pueda hacer ver que ese día te faltó un poquito de presencia de Dios. Te conoce tanto y sabe que por algún comentario que soltás, estás mirando otra cosa, te estás distrayendo, te estás quejando de algo y eso significa que tu mirada no está puesta en el proveedor con mayúscula. Así que lo más probable es que esta noche estás sentado al lado de aquel con el cual compartís más tiempo, ¿no? Generalmente nos sentamos al lado de aquel con quien compartimos más tiempo. Unite en oración ahora. Y antes de orar con el otro, pidiendo fortaleza, perseverancia, para permanecer en la presencia de Dios, aunque sea una frase cortita, decirle, necesito que me des una mano, ayúdame a mantenerme cerca de la presencia de Dios. Y después el otro te va a decir lo mismo, y se van a ayudar mutuamente a permanecer en la presencia de Dios. ¿Sí? Si creen que a lo mejor esto se puede hacer mejor en familia y hay 2, 3, 4 de la misma familia, júntense, los 3, los 4, los 5, los que viven juntos, los que se ven siempre. Si son amigos, si son parte de un grupo de crecimiento, ¿sí? Pónganse de acuerdo. Y que cada uno pueda decir, necesito ayuda. Lo cual no quiere decir que estás en la lona, puede ser que estés bien. Te lo recuerdo, te lo dije recién, puede ser que estés bien. El tema es que con Dios siempre podemos estar mejor. ¿Lo hacemos? 2 minutos, 3 minutos. Padre Celestial, que haya fuerza, que haya perseverancia en medio de tu pueblo para buscar tu rostro y ahí en tu presencia entender cuándo tenemos que arrepentirnos, entender cuándo tenemos que cambiar nuestro pensamiento, nuestras opiniones, entender cuándo podemos gozarnos, entender cuándo debemos preocuparnos y por qué preocuparnos. Pero Señor, que nuestra vida siempre tenga la capacidad de retornar a tu presencia.
diariamente, que sea así diariamente, Padre. Que tu Espíritu Santo nos llame cada día a ese lugar de encuentro contigo, donde somos fortalecidos, donde la envidia es quitada, la amargura es quitada, donde el veneno de nuestro corazón es extraído, donde no miramos a nadie más, solamente vemos a Dios bendiciéndonos, recibiéndonos, dirigiéndonos. Señor, en nombre de Jesús, bendigo a tus hijos para que esta palabra soltada hoy fortalezca sus corazones, Señor, y los lleve a un nuevo nivel de encuentro contigo, diario, en el nombre de Jesús.